Hemos estado dando seguimiento a este tema. Le daba esta nota de que la Fiscalía General de la República investiga la muerte de esta niña por picadura de alacrán y falta de antídoto aquí en el estado de Sonora. Esta muerte que se registró el lunes 20 de octubre, esta niña de 5 años de edad, y bueno, fue al interior de un preescolar público. Ayer tuve muchos comentarios, si quiere que los retome me pone la palabra me pone un puntito, para hablar sobre los derechos de los niños que deberían garantizarse, pero desde el punto de vista legal. Invité esta mañana a Marco Antonio Molina Landaverde, es exagente del Ministerio Público especializado en justicia penal para adolescentes, conocedor también de la materia, y bueno, bienvenido Marco Antonio. Muchas gracias, Karina, muy buenos días. A ver, hablemos de este tema que es muy complicado, pero a la vez como desde la parte legal muy sencillo. Nos decías, lo atrajo ya la Fiscalía General de la República, pero correcto. Están implícitas varias autoridades, ¿no? Es correcto. 7 personas han sido citadas a declarar. A ver, tu análisis desde la parte legal, ¿cuál sería? La parte legal. Acuérdate, hay un principio legal que dice dura lexis lex. La ley es dura, pero es la ley. Ajá. Aquí no vamos a tocar el tema, la sensibilidad, que somos muy respetuosos, como siempre lo has dicho, de las cuestiones personales, pero aquí, desde el punto de vista legal, consideramos que hubo varias omisiones. Uh-huh. Acuérdate que los hechos delictivos se cometen por hacer o no hacer. Aquí desde el punto de vista profesional, consideramos que hubo varias omisiones. Una de las omisiones, y es lo que estabas comentando tú en días pasados, es la cuestión de los famosos protocolos. Si bien es cierto, existe un protocolo para determinar que no pueden entrar personas armadas en los planteles o en alguna dependencia pública del gobierno. Como son los policías, por ejemplo. Pues no, yo considero que no, porque ellos son servidores públicos. Uh-huh. Ellos dependen a seguridad pública. Y van a una emergencia. Van a una emergencia. Aquí ellos tienen o pueden accesar, porque ellos primero, para empezar, tienen derecho a una portación de un arma de fuego. Uh-huh. Son personas expertas que saben utilizar un arma. Entonces, aquí yo considero que fue una falta de experiencia de las personas que estaban en el kinder para permitir el acceso. Uh-huh. Ahora, manejamos mucho leyes, está la Ley de Seguridad Escolar para el Estado de Sonora, que aquí la imprimimos, están los famosos protocolos, pero yo me topé con una circunstancia anoche, que para poder imprimir el protocolo de seguridad en el Estado de Sonora te pide varios candados, uh-huh. No es de fácil acceso. O sea, como padre de familia. Como padre de familia te piden tu correo electrónico y luego tienes que entrar te dan una clave y esa clave la tienes que imprimir. Yo creo que aquí debemos ser más sencillos para este tipo de circunstancias porque no todos tienen acceso a ese tipo de tecnologías. Uh-huh. Si bien es cierto, la ignorancia de la ley a nadie beneficia, pero también es muy importante que entendamos estas circunstancias. Yo considero que aquí hay una responsabilidad compartida. Ok. Penalmente o legalmente así se le llama. Penalmente eso es. Fueron varias circunstancias o varias omisiones que trajeron como consecuencia la pérdida de la vida de una persona. En este caso es una niña. Y es más sensible para toda la comunidad. ¿Y esta responsabilidad compartida por qué delitos pudiera ser? Es por omisión. Es una omisión. ¿Omisión de cuidados? Omisión de cuidados, omisión de una atención. Acuérdate que nuestra Constitución, el artículo 4, habla del derecho a la salud. No llega al delito de homicidio puede ser culposo. Acuérdate la diferencia con dolo entre culpa y luego culposo. Ajá, con culposo. Culposo. ¿Por qué? Porque si tienes una circunstancia de emergencia, recordemos que todos los centros hospitalarios públicos o del sector privado tienen la obligación de atender una emergencia. Uh-huh. Y de contar con los suministros. Sí, aquí no es de que si quiero te doy el servicio, si tienes en emergencia, no. Y en una situación. Es una situación de emergencia. Puede ser por desconocimiento. Aquí no se trata de satanizar ni de culpar a los maestros. Aquí se trata de conocer la verdad legal. Y que aprendamos todos, ¿no? Porque la manera que nosotros nos informemos podemos exigir también como padres de familia porque también creo que Marco, no hay que dejar a un lado el tema del sector educativo y los maestros. Ayer decía algo Patricia, ella académica con experiencia de más de 20 años, decía, es que a veces sí son demasiados los trámites que les dan a los docentes y los dejamos como vulnerables también, ¿no? Es correcto, los dejamos con las manos atadas a la maestra, a la directora. O sea, yo tengo familia que
que se dedica a esto y también me han comentado ese tema. Yo también, fíjate, y esto es un punto que hemos comentado siempre. Las personas que hacen las leyes o los reglamentos, que son los diputados, desconocen todo este tipo de circunstancias y crean tanta ley que te bloquean, engorrosas, que no te dejan actuar por el temor a la sanción que puede tener el servidor público. Pero vienen este tipo de cosas. Vienen estas circunstancias y a todo mundo le vamos a echar la culpa, menos a los que de veras deben de entender. Decía mi papá, entre más leyes crees o más reglamentos crees, menos libre eres. Uh-huh. Creamos tantas leyes y te crea tanto temor a la responsabilidad que te puede generar que caemos en este tipo de circunstancias. Uh-huh. A lo mejor queremos entender que la maestra o el maestro que estaba encargado de esta escuela, por el temor a que lo fueran a sancionar, no permitió el acceso de los elementos de seguridad pública. Finalmente sí ingresan, ¿no? Sí ingresan, pero hay tiempos, uh-huh. hay tiempos. Sí. En los tiempos que ocurren las circunstancias y esos tiempos, el tiempo en el que ingresó, el tiempo en que la trasladaron a un hospital público, entonces es lo que te digo, que hay una responsabilidad compartida, que llegas al hospital y que en el hospital no había el medicamento, cuando no llega la ambulancia. Desde la perspectiva externa, tú como dices, pues si estaba a una cuadra el hospital, ¿qué pasó? Pero vamos a lo mismo, se crean tantas leyes, tantos protocolos, que te da temor. Y hay una investigación, pues este caso lo atrajo la Fiscalía General de la República. El fiscal sale a una conferencia de prensa y dice, nosotros armamos, a mí me llama la atención como a veces hay casos que sí atrae la Fiscalía Estatal y hay otros casos que no, como hay como muchas diferencias. Por ejemplo, se me viene el tema y ahorita nos explica sin salirnos de el tema del camionazo que pues era carretera federal, pero que sí es estatal y luego entra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En fin, ¿por qué atrajo la Fiscalía General de la República este caso? ¿Es por el IMSS? Es por el lugar donde fallece, donde muere la niña. Por esa circunstancia, vamos a aclarar este punto. La Fiscalía de Justicia en el Estado, como la federal, tienen la capacidad para una investigación. Aquí la cuestión de la jurisdicción es por puntos legales. Aquí pues porque el Instituto Mexicano del Seguro Social es un ente federal, entonces por esa circunstancia atrajo la federación, pero la Fiscalía del Estado, el trabajo que hizo de iniciar la carpeta de investigación, de iniciar con las verificaciones, las circunstancias en que sucedieron los hechos, estuvo bien. Uh-huh. La FGR ahora con esa información y con el complemento que tengan ellos se va a llegar a la determinación de la responsabilidad. Comentábamos de los seguros. Uh-huh. La cuestión del seguro de los seguros escolares. Los seguros escolares, yo lo veo desde este punto de vista legal, sería para la responsabilidad civil. Okay. Que en caso de que los familiares, los afectados, las víctimas pretendan una acción legal, una acción civil, pues sería la reparación del daño, uh-huh. Sería por ese tipo de circunstancias. Porque la niña finalmente es picada al interior de un plantel educativo y hay una responsabilidad para la SEC y debe el seguro es válido. Pues, el seguro debe... Para atención médica o si alguien pierde la vida. Sí, es que esa es otra circunstancia. Tendríamos que ver si el seguro que se ha contratado incluye responsabilidad civil. Uh-huh. Porque puede haber sido contratado por atención médica. Atención médica básica. Pues es que mira, no quieren hablar del tema. Yo ya pedí entrevista para saber qué comprende, hasta cuándo. Un papá me habla y me dice que sí, a ellos sí les aplicó, que el motor era 75,000 pesos. Entonces no tengo conocimiento de este tema. Tenía una entrevista para hoy con el secretario de Educación y Cultura, me la canceló, que va a tener un Zoom, me dijeron, y que no iba a poder atender esta llamada. Pero son los temas y las dudas que tenemos para hablar con claridad y que la gente sepa, ¿no? Entonces, si no hay en este seguro responsabilidad civil, pues entonces no hay una indemnización. Sería en contra de la Secretaría de Educación y Cultura. Se tendría que iniciar una demanda por parte de los padres de familia. Sí, aquí son dos circunstancias. Una es la situación penal para ver qué tipo de responsabilidad y qué sanción o qué pena se debería imponer a los que incurrieron. Y la responsabilidad civil es una reparación del daño integral, moral. Son dos cosas distintas. Son dos cosas muy distintas. Sí hay una responsabilidad. El seguro haz de cuenta que es un ente
que va a respaldar o que va a pagar por ti en caso de que a ti en un proceso judicial te condenen al pago de una cantidad de dinero. Ujú. Y ahorita con lo que estás comentando, Karina, bueno, sí es cierto, tenemos más de 30 años de experiencia en materia legal. Consideramos que esto es muy sencillo. Como se dice coloquialmente, nosotros hacemos que se nos pegue el engrudo. Es muy fácil dar una explicación y eso te da la tranquilidad a la comunidad de saber qué es lo que se está haciendo. Hay que aplaudir que sí es cierto, hay un seguro. Bueno, hay que hacerlo fácil, hay que hacerlo sencillo para la tramitología que existe, porque creamos, como te repito, tantas leyes, tantos reglamentos que hacemos tan engorroso que al mismo servidor público, desgraciadamente ahorita fue un maestro, pudo haber sido algún empleado de una dependencia de tesorería, Ujú. de alguna otra dependencia del gobierno, que por el temor al que posible sanción incurre en estas circunstancias. Aquí, desde el punto de vista legal, te digo, considero que hay varias omisiones. La más grave, ¿cuál te parece? ¿Cuál es? Considero que todas fueron graves por los Ajá. tiempos. El no dar la atención médica inmediatamente por parte del personal académico. Pero de los la policías escuela. sí rompieron el protocolo y se actuaron de manera... Es que aquí yo considero que no rompieron un protocolo. O sea, bueno, pero para bien, pues, no está dentro de su proceso porque ellos no pueden llevarse a la niña, pero deciden sí hacerlo. Es que son cuerpos de emergencia. Ellos están, lo hemos visto, que ellos cuentan con la capacitación para dar primeros auxilios en emergencias. Lo hemos visto como en tu programa, en el que sigue también, en los medios impresos, cómo les reconocen su labor y están capacitados, ellos o los bomberos. ¿Qué es lo que pasa? En la calle tú vas a ver más policías que Cruz Rojas, que bomberos. Ellos están en la calle. Entonces, al reportar al 911, esta situación, pues los primeros que llegan son ellos. Y aquí yo creo que fue una falta de criterio de quien los recibió para permitirles el acceso. Ajá. ¿Cuáles son las sanciones? Bueno, la Fiscalía no sé qué tanto tarda en este caso, en esta investigación, pero las sanciones sí recaen para la dependencia, en este caso, tanto para una como para otra. O ¿cuáles podrían ser por omisión de cuidados? Varían. Puede ser desde una pena privativa de libertad hasta una multa, una inhabilitación, un pago, una reparación del daño. Acuérdate que las penalidades varían, va de una pena mínima a una pena máxima. Puede ser desde meses hasta 4 o 5 años. La situación de la libertad, recordemos y siempre lo hemos dicho, la prisión preventiva es única y exclusivamente para garantizar la presencia de la persona imputada a proceso, para no entorpecer las investigaciones y para salvaguardar la integridad de las víctimas. No es nada más que por eso. Entonces, te repito, yo considero que hay una responsabilidad compartida por omisión. El hecho que en el hospital no exista. Es delicadísimo. Eso, que a lo mejor tenía tiempo que no pasaba, bueno, pero pues deben de contarse. Esa es una omisión por parte de los servidores. Sí, por ejemplo, ya para cerrar, Marco, ¿qué mensaje le darías? Porque es importante tener conocimiento de la ley. Tú nos estás hablando con material legal. Puede ser, es aquí, se otorga perdón en caso de una omisión, y si se determina que hay una sanción, ya dependerá si los padres demandan, no demandan o ¿qué sucede? Aquí no tiene que haber una demanda. O sea, no, de hecho ya se inició la investigación. Será la autoridad, en este caso Fiscalía General de la República, quien determine si va a judicializar la carpeta de investigación y fincar alguna responsabilidad a algún empleado, algún servidor público, alguna persona, y sería el juez federal quien determine si efectivamente hay elementos para seguir una investigación. Aquí el perdón podría ser única y exclusivamente para la reparación del daño. Si los papás deciden, ¿sabes qué? Ok, reconozco que no tengo ningún interés, eso sería para la reparación del daño. Pero la cuestión de indemnización. La cuestión monetaria, exactamente. Porque pero de que sí tiene que haber una... La responsabilidad penal es distinta y eso se sigue por de oficio. Y ahí los delitos entonces son por omisión de cuidados. Por omisión en la atención para la salud. Ajá. Ese es por ese... Sí, es omisión. Es una omisión de atención. Omisión de cuidado. Por parte del Estado. Por parte de los servidores públicos. Sí, pues estamos hablando del Estado y de la Federación, ¿no? Exactamente. Cuando digo Estado es Federación, Estado en este caso. Porque hay una corresponsabilidad.
por no brindarte las herramientas al empleado, porque no vas a decir, es que el camillero no le puso o no contestaron en el seguro, como es lo que señalan. Aquí es otra responsabilidad de la compañía de seguros de no haber dado una respuesta inmediata. O sea, ¿algo no está bien en este caso, Algo no Marco? está, bastante no está bien. Son corresponsabilidades. Tú como abogado, ¿qué quisieras que quedara claro en la sociedad para que esto no se repita? Ayer hablábamos con Patricia Duarte del Movimiento 5 de Junio, el Estado está callado sobre el tema. ¿Tú qué le dirías a la gente que nos escucha? ¿Qué tenemos que aprender de esto? Pregunten, no se queden, así como estamos todo el día en el Facebook, en redes sociales, vean sus derechos. Si bien es cierto, tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. E investiguen, pueden hacerlo por tu programa, pueden hacerlo en las plataformas. Revisen, sean inspectores oculares de cómo están las condiciones de los jardines, están sucios, hay cacharros, hay insectos. Es corresponsabilidad. Todos somos parte de la sociedad, tenemos que aportar nuestro granito de arena. ¿Y por qué tocamos este tema? Porque la no repetición, ¿verdad? Es porque si correcto. no, siguen siendo o son negligentes las autoridades, si no hay una atención. Porque también como comunidad, si tú ya viste ¿Qué pasó? Que en en la escuela o en el lugar de trabajo no han cortado el zacate, no hay higiene, bueno, ¿tú qué hiciste? Todos tenemos responsabilidad. Aquí el servidor público también, por omisiones en su forma de actuar, hay una responsabilidad. O sea, sí o sí hay alguien responsable y eso lo tiene que decir la fiscalía. Lo que no se vale es decir, no pasó nada. No, eso no se vale. Pues sí, pasó que hay una persona que perdió la vida. Tiene que haber responsabilidad. Hay una responsabilidad. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias. Teléfono de contacto para la gente que 6629-371176, teléfono a las 24/7. Como abogados somos como los médicos, estamos a cualquier hora. Con todo gusto, a la persona que hable de tu programa la asesoramos sin costo y lo guiamos, vaya, en este tipo de situaciones o cualquier otra que tenga. Muy bien, Marco, como siempre, muchas gracias. Marco Antonio Molina, Landaverde es exagente del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes, colaborador de este espacio.